Bueno, habíamos quedado entonces en este cuadrito, que hemos visto un cuadro similar en otras unidades, que compara o tiene, digamos, una relación entre el objetivo que está buscando el auditor y cuáles serían las pruebas, los procedimientos que va a utilizar para llegar a, a esos objetivos, ¿sí? Antes me trabé porque quería preguntarle a Mayra. Mayra, ¿vos vas a grabar la clase? Gracias, gracias. Bueno, entonces, objetivos de auditoría, integridad, ¿sí? Que todos los bienes de uso que son de propiedad de la compañía han sido registrados. Las pruebas de validación van a tender a verificar que todos los bienes incluidos en los registros de inventario permanente se encuentran registrados en el mayor general. Para lo cual vamos a realizar una inspección ocular, que también va a servir para otro objetivo, pero la vamos a vincular con los inventarios. Acá dice la palabra inventarios, pero como para que ustedes tomen nota, los inventarios, hay un libro obligatorio que tienen que llevar las empresas, que es el libro Inventario y Balances, ¿sí? En ese libro inventario tienen que estar listados todos los bienes de uso de la empresa al cierre de los estados contables. Entonces, en ese inventario, en ese libro Inventario y Balance, nosotros vamos a verificar y vamos a hacer esta comparación con la inspección ocular para ver que estén todos los bienes que están en el inventario, que estén físicamente y que también a la inversa, ¿no? Todos los que vimos físicamente estén contabilizados e inventariados. En cuanto a la exactitud, ¿qué es lo que vamos a verificar? Que las altas y bajas de bienes de uso han sido correctamente registradas y que todos los bienes de uso han sido correctamente amortizados, ¿sí? En la vida útil que le corresponde a cada uno, a cada clase de bienes de uso. Verificar que los movimientos de alta y baja y amortizaciones de bienes de uso son matemáticamente correctos y están basados en montos correctos. Cotejar con la documentación de respaldo. Bien, en este objetivo, ¿sí? Que tiene que ver con la propiedad también, ¿sí? Y la existencia también. Hay objetivos como que se interrelacionan, ¿no es cierto? Lo que vamos a buscar es la documentación de respaldo, como empezamos a ver en alguno de los prácticos, ¿sí? Con la documentación de respaldo vamos a verificar que esté correctamente activado al momento de la incorporación al activo, ¿sí? Que estén correctamente contabilizadas las mejoras, si es que las hubiera, o que no existan mejoras que en realidad son gastos, ¿sí? Entonces todo esto con la documentación de respaldo y la verificación matemática, ¿sí? De, por ejemplo, que los montos sean netos, que no tengan IVA, que no contengan componentes financieros implícitos, que tengan todos los gastos necesarios, ¿sí? En esa verificación matemática de que el monto contabilizado, activado en bienes de uso esté correcto, ¿sí? En cuanto a existencia, hola. Sí, profe, lo escuchamos, sí. Se escucha, Ahora sí, se escucha, profe. me sonó algo acá y pensé que me había quedado sola dando la clase. Sigo. Esto es mi conector. ¿Sigue? Hola. Sí, nosotros Se no escucha, profe. escuchamos otro ruido que no sea Bueno, usted, profe. sigo entonces. Em, bueno, en cuanto a la existencia, sí que todos los saldos registrados al cierre corresponden a bienes de uso que existen físicamente y son propiedad de la compañía. ¿Sí? Otra vez vuelvo a decir, existencia se cruza con propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Inspección ocular de los bienes de uso y el cotejo de la documentación de respaldo. ¿Sí? En existencia es importante, lo mismo que en integridad, revisar los hechos posteriores al cierre para verificar, por ejemplo, de que no existan compras a último momento que eh, puedan ser en realidad compras del ejercicio siguiente o que se hayan contabilizado en el ejercicio siguiente pero que corresponden a este ejercicio, ¿sí? Siempre el tema del corte, ¿no? El cotejo de los registros contables con los auxiliares y con el libro este que les dije hoy de inventario y balance, que es el inventario permanente de la sociedad.
En cuanto a corte, que ya dije recién, los movimientos están registrados en el periodo al que correspondan, ¿sí? Se revisa la documentación de respaldo y se hacen pruebas analíticas de resultado, como así también vimos de revisar los hechos posteriores al cierre. En cuanto a evaluación, los saldos de los bienes de uso se encuentran correctamente evaluados de acuerdo a las normas contables vigentes. Para eso ya habíamos hablado que en cuanto a evaluación tenemos que conocer el método tradicional, digamos, o habitual, que es el de costo original reexpresado menos amortizaciones acumuladas, o en el caso de la compañía haya decidido el valor revaluado, ¿sí? Como si nosotros estamos, digamos, en una auditoría consecutiva, es decir, si no es nuestra primera auditoría, lo que vamos a poder hacer es una prueba global de razonabilidad, que ya lo vamos a ver más adelante, tanto de los valores residuales como la prueba global de las amortizaciones, ¿sí? Revisión de bienes desafectados de la compañía y el análisis de la recuperabilidad, que no es otra cosa que comparar con el valor límite, ¿sí? O valor recuperable de activos. En cuanto a derechos y obligaciones, lo que queremos, el objetivo que tenemos es que los bienes de uso registrados sean todos de propiedad de la compañía y que todas aquellas restricciones sobre la disponibilidad de bienes de uso esté correctamente informada en notas a los estados contables. Cuando hablo de restricciones, me refiero a prendas o hipotecas a razón de convenios de préstamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar la documentación respaldatoria, que normalmente la vamos a encontrar, en el caso de prendas o hipotecas, no la vamos a encontrar en bienes de uso, sino que la vamos a encontrar en el pasivo, ¿sí? Con los préstamos que haya solicitado la compañía. Ahí vamos a ver si tienen algún tipo de garantía, ya sea prendaria o hipotecaria, y aparte vamos a verificar todo lo que es la documentación de respaldo del bien de uso en sí. En cuanto a presentación-revelación, que es exposición, si yo por ahí les voy cambiando el nombre porque depende de la bibliografía, pero presentación, revelación, exposición es lo mismo, sí, es el mismo objetivo. Lo que busca es que los componentes del rubro estén apropiadamente clasificados y descriptos y se expone la información que corresponde de acuerdo a las normas contables vigentes. En el caso particular de bienes de uso, nosotros tenemos, además de la exposición en los estados contables, es obligatorio el anexo de bienes de uso. Pero además del anexo de bienes de uso, es obligatorio que se informe en notas. ¿Qué se informa en notas? Hablamos de este tema de las restricciones, ¿sí? Prendas, hipotecas, pero además se informa en nota la metodología de amortización, ¿sí? Y si esta es, digamos, si se realiza de manera continua todos los años sin modificaciones. Es decir, si un año, por ejemplo, no sé, se amortizaba por año de alta, año de baja, el año siguiente se cambió o se empieza a amortizar por ejemplo, horas hombre, horas máquinas, entonces todos esos cambios hay que informarlos debidamente en nota a los estados contables. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mí no, profe. No, Bueno, profe. gracias por contestar. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, ¿cuáles serían las posibles dificultades o riesgos, ¿sí? En una auditoría de bienes de uso? La omisión de activos, ¿sí? Se deben verificar que las erogaciones producidas a lo largo del ejercicio no merezcan el tratamiento de una mejora a un bien que sea activable, ¿sí? O sea, cuando encontramos erogaciones de un importe significativo, ¿sí? Ya sea en gastos de mantenimiento o reparaciones, tenemos que verificar de que en realidad no corresponda a una mejora, ¿sí? En el caso de amortizaciones, ¿sí? Verificar que no se sigan amortizando bienes con valor residual cero, es decir, que ya estén totalmente amortizados o dados de baja, ¿sí?
¿sí? Como ahora vamos a ver en el práctico. En el práctico decía que habían bienes que ya se habían terminado de amortizar, entonces eso tenemos que verificar de que esos bienes que ya tienen la amortización acumulada total, ¿sí? No se sigan amortizando. Es un factor de riesgo. Existencia de bienes, verificar que los bienes activados estén en la compañía y no hayan sido transferidos a otras empresas o grupo económico, o muchas veces sucede de que en realidad los bienes existen, están activados a nombre de la compañía, pero en realidad la verdad es que son de alguno de los socios o alguno de los dueños, ¿sí? En el caso de obras en curso, hay un factor muy grande de riesgo en obras en curso, porque muchas veces las obras en curso ya han sido terminadas y no se activaron, ¿sí? O siguen obras en curso de manera interminable, ¿sí? Entonces, tenemos que verificar el estado de la obra, si ya se está empezando a usar, entonces, si ya se está usando, debería empezar a amortizarse. En el caso de coberturas de seguro, ¿sí? Hay bienes que necesariamente tienen que estar asegurados y otros que no, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los rodados, se me pareció una pregunta ahí, pero bueno, sigo. En el caso de los rodados es importante que tengan, ¿sí?, la cobertura de seguro, como así también la parte de edilicia y muchas veces algunas maquinarias importantes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Que sea adecuado, ¿sí?, el seguro que está pagando la empresa de acuerdo a las características del mercado para el tipo de bienes, ¿sí? ¿Para qué esto? Para evitar de que la empresa esté pasando gastos, ¿sí?, que a lo mejor son otra cosa y les esté pasando como seguro, o que esté pasando gastos de seguro que a lo mejor son sobre bienes que no son de propiedad de la empresa. Bueno, vemos la prueba global de amortizaciones. Esto es pregunta examen, ¿sí? Es un cálculo muy sencillo, ¿sí?, que se puede hacer a nivel general, es decir, sin tener que calcular cada una de las amortizaciones de cada uno de los bienes de uso, ¿sí? Pero tiene algunas características, ¿sí? Tiene algunas, necesitamos que, por ejemplo, no la podemos hacer en la primera auditoría, ¿sí? Porque en la primera auditoría tenemos que hacer uno por uno los bienes de uso, tanto los que teníamos al inicio como los del ejercicio, ¿sí? Pero si son auditorías sucesivas, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos estos ítems, ¿sí?, ya auditados. Por ejemplo, la prueba global de amortizaciones surge de las amortizaciones del ejercicio anterior. O sea, tomo el monto total de amortizaciones del ejercicio anterior, el cual ya tengo que saber que está correcto, ¿sí? A ese monto de la amortización del ejercicio anterior le sumo la amortización de las altas, ¿sí?, de los bienes de uso que se dieron de alta en este ejercicio y que se amortizan por primera vez, siempre y cuando el método de amortización sea año de alta y no de baja. Menos amortización de las bajas, ¿sí?, aquellos bienes que se hayan vendido, que se hayan dado de baja por obsolescencia o por cualquier otro motivo, menos la amortización de los bienes que agotaron su vida útil en el ejercicio anterior, es decir, que ya no se amortizan más, y eso me da como resultado la amortización del ejercicio. Si ese valor yo lo comparo con lo que la empresa contabilizó y me da exacto o aproximado, es decir, que no hay una diferencia significativa, yo con esta prueba global de amortizaciones ya doy por sentado, digamos, el objetivo de auditoría, ¿sí? Ahora, si esta amortización del ejercicio, este último resultado, me da muy diferente a la amortización que hizo la empresa, entonces ahí sí tengo que empezar a investigar por rubros donde podría llegar a estar la diferencia o el error. ¿Se entendió la prueba global de amortizaciones? Sí, profe. Bien. La prueba global del valor neto residual es similar, ¿sí? Lo que busca es determinar el saldo. El valor neto residual es el saldo que va a ir, en definitiva, al estado de situación patrimonial, línea bienes de uso. O sea, es el valor total de bienes de uso.
Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar el valor neto residual al inicio, es decir, tomo del ejercicio anterior el valor neto residual al cierre, ¿sí? Va a ser mi valor neto residual al inicio, más el valor de origen de las altas, ¿sí? Para lo cual tengo que verificar de que los valores de incorporación de las altas estén correctos, ¿sí? Entonces, más valor de origen de las altas, menos valor neto residual de las bajas, ¿sí? Aquellos bienes que hayan sido dados de baja, ya sea por venta o por obsolescencia, menos también la amortización del ejercicio, que la calculamos en la prueba global anterior, y eso me da igual al valor residual, valor neto residual global de todos los bienes de uso. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí, profe. Sí, profe. Ok, Sí, sí. bien. Estas dos pruebas son muy importantes. Ahí está, ahí terminó. A la hora de minimizar, vamos a decir, de alguna manera, achicar la extensión del trabajo de la auditoría de bienes de uso. ¿Sí? Porque los bienes de uso, por lo general, son muchos en la empresa y son montos significativos, pero normalmente no tienen mucho movimiento, ¿sí? Es decir, es un rubro acumulativo que normalmente el ejercicio anterior ya tenemos, ¿sí? Saldos al inicio. Si ya fuimos auditores anteriormente no tenemos problema. Saldos al inicio. Las modificaciones en el ejercicio no son muchas, ¿sí? Por lo general hay una que otra compra, una que otra baja, ¿sí? Imagínense en comparación a las compras y las ventas de bienes de cambio. Son muchísimas más. Bienes de uso son muchas menos, pero es importante que verifiquemos tanto la documentación de respaldo, ¿sí? Como los cálculos que la empresa hizo en las amortizaciones. Hasta acá hemos llegado con la teoría de bienes de uso. No sé si tienen alguna pregunta, si no pasamos directamente a la práctica. Por mí no, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier cosa cuando ustedes estudien... sí. Yo tengo una consulta porque no recuerdo. ¿La decisión sobre la amortización de los bienes, cuando decimos se amortiza año de alta y no de baja, es por todos los bienes de uso o es individual? Eso no recuerdo. Porque eso tendríamos en cuenta ahí para la amortización esta global. Eso que no recuerdo. En principio es decisión de la empresa, ¿sí? No es decisión del auditor ni del contador. Normalmente se hace por grupo de bienes de uso, es decir, todos los rodados de una misma manera, todas las maquinarias de una misma manera, ¿sí? Ahora, eventualmente alguna maquinaria que se quiere cargar al costo, ¿sí? O sea, cuando estamos hablando de empresas productoras, ¿sí? Que quieren cargar al costo la amortización de las maquinarias, ¿sí? Les resulta más fácil hacer la amortización, por ejemplo, por horas máquina o por horas hombre o por unidades producidas, ¿sí? En esos casos excepcionales a lo mejor hay una máquina que se amortiza diferente, ¿sí? Pero por lo general es por grupos de activos. Entonces yo digo, todos los rodados se amortizan así, todos los inmuebles se amortizan así, todas las maquinarias se amortizan así, ¿sí? Esa información tiene que estar sí o sí en notas de los estados contables y la decisión la toma la empresa. Ahora, en la generalidad de los casos, ¿sí? Es año de alta y no de baja y en línea recta. Esa es como la más tradicional, ¿sí? Ahora, cuando son empresas productoras que sí necesitan ser muy específicos en el cálculo de costo, porque el cálculo de costo es significativo para determinar el precio de venta, ¿no es cierto? Entonces, para esos casos de empresas productoras que tienen que cargar al costo, sí a veces es mucho más específico el cálculo de las amortizaciones. ¿Sí? Gracias, Lourdes. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguien más? Les decía, cuando ustedes estén estudiando la teoría, háganse sus preguntitas, ¿sí? Y entonces después en clase podemos resolverlas, ¿sí? Bueno, la dejo a Mayra que va a compartir con ustedes el práctico.
Buenas tardes, chicos. Justo era yo la que escribió ahí en el chat. Uno de ustedes me preguntó el tema de la asistencia. Voy a pedir que pongan su nombre y apellido con número de matrícula, por favor, al final de la clase. Yo tomo asistencia mediante eso. ¿Se me escucha bien? Se escucha, pero súper bajito, profe. Y un poco bajito. Ahí se me escucha mejor. Sí, ahí sí. Ok. ¿Escucharon igual lo que le dije, no? De la asistencia. Dale, gracias. Sí, pero bajito. Bueno, vamos a arrancar con el práctico 24. Sí, ya lo habíamos desarrollado una parte de la clase anterior. El práctico 24 nos dice de información. La empresa Sol y Luna S.A., que cierra ejercicio económico el 31 de 12 de 2018, presenta el siguiente movimiento en el rubro bienes de uso. Sí, acá tenemos una especie de planilla similar a lo que sería un anexo de bienes de uso. Y me dice los diferentes bienes de uso que posee la empresa, ¿no? Tenemos terreno, edificio, maquinarias, rodados, muebles y útiles, su respectivo saldo de Profe, disculpe. Sí, Yo no estoy encontrando, no encontré en el aula virtual ese trabajo práctico porque cuando pongo unidad 8 me descarga lo de la unidad 7 de inversiones. Y cuando pongo la unidad 9 me descarga la unidad 9. sí, todavía no corregimos eso. Sería la unidad 7, tenés que descargar para que te tire la unidad 8. En la unidad 7 está. Ahora yo ya Ah, corregí. ok. Gracias, profe. Bueno, decía que tiene su respectivo saldo de apertura, es decir, el saldo al inicio de cada una de las cuentas, las correspondientes altas y bajas que hubieron durante el ejercicio, saldo al cierre y la amortización acumulada, ¿sí? Esto es una planilla que la empresa ya la tiene hecha. Luego tenemos el asiento de las amortizaciones del ejercicio, que ya está registrado, y dice es el siguiente: amortización del ejercicio edificio 8.000, amortización del ejercicio de maquinarias, de rodados, muebles y útiles, a amortizaciones acumuladas. Acá analizábamos la clase pasada que acá hay un error en cuanto a lo teórico, digamos, por el hecho de esta cuenta, amortizaciones acumuladas. Esta cuenta no puede quedar así generalizando, digamos, todas las amortizaciones de todos los bienes de uso, sino que deben segregarse porque es una cuenta regularizadora. Sí, tiene que regularizar a la respectiva, al respectivo activo. Es decir, tiene que decir amortización acumulada de edificio, amortización acumulada de maquinarias. Por ahí lo que es amortización del ejercicio, que es un resultado negativo, eso sí se puede, si se quiere, generalizar en una sola cuenta como amortización del ejercicio, pero no así lo que es amortizaciones acumuladas. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Dice, el 30 de noviembre de 2018 se adquiere una maquinaria por un valor de 35.000 más IVA, pagadero en 3 cheques de pago diferido del Banco Nación, a 30, 60 y 90 días, que incluye un interés total del 13%. Acá, atento a estos importes. 35.000, ¿sí? Si bien no tiene IVA, este 35.000, porque acá me aclara más IVA, si bien no tiene IVA, lo que tiene incorporado dentro de estos 35 son los intereses, ¿sí? Estos intereses del 13%, ¿sí? Y ahí hay que ver que el cálculo hizo la empresa, ¿sí? Y en todo caso ajustarlo. Después dice, el flete hasta la planta fue de 1.500 abonado en efectivo que se imputaron a cuentas, fletes y acarreo. Los cheques figuran en la conciliación bancaria, eso a modo de que podamos cruzar información con banco, pero el otro error que vemos acá es esta cuenta de fletes y acarreos, ¿sí? Que debe ser incorporado a esta maquinaria, ¿sí? A esta maquinaria como gasto necesario, ¿sí? Y si vemos en el anexo, acá la empresa nunca dio de alta esta maquinaria. Entonces lo que nosotros vamos a proponer como ajuste es justamente la incorporación de esta maquinaria al activo. ¿Sí? Vamos a ir por parte, vamos a empezar por esta.
como siempre les digo, acomodar los datos. ¿Sí? Acá les aclaré que el monto de la maquinaria tenía incorporado los intereses, es decir, que tiene componentes financieros implícitos. Y como me dice la teoría que los activos deben incorporarse a su valor de contado, neto de lo que sea intereses y neto de lo que sea impuesto, entonces este valor de 35 que ya sabemos que tiene intereses, lo que vamos a hacer es sacarles esos intereses. ¿Sí? Neteamos haciendo 35.000 dividido 1,13, que 13% era el interés. Lo neteamos y nos queda a un valor de contado, ¿sí? Por diferencia, sacamos los intereses, o si se quiere, al valor neto, le multiplicamos ese 13% y nos da el valor del interés. Ahora calculamos el IVA, ¿sí? Que se puede hacer de esta manera, sumando el neto y los intereses por 0,21, o directamente puedo sacar el 21% de este valor que ya tiene incorporado los intereses. Saqué el IVA y esto me da un total de 42.350, que es el valor por el cual la empresa pagó, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado teníamos el flete, que también vamos a segregar lo que es el IVA, ¿sí? Hacemos los 1.500 dividido 1,21, nos da el valor neto y obtenemos el IVA por diferencia o por el precio neto por el porcentaje del 21%. Entonces, si tienen alguna duda, me suben nomás su micrófono y preguntan. ¿Sí? Bueno, teníamos en principio la empresa, dijimos que no había contabilizado esto, entonces es por eso que estábamos haciendo este cálculo, para saber a qué importe contabilizarlo. Lo que hizo la empresa en ese momento, omitió la contabilización de la maquinaria y solamente hizo este asiento del flete acarreos a caja por 1.500, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber acá es que esto lo tenemos que dar de baja y activarlo al bien. Entonces nuestro ajuste ya tenemos como en claro, digamos, que es esa cuenta a la que tenemos que dar de baja, por un lado, ¿no? ¿Y dónde vamos a activar esta cuenta? ¿Contra qué cuenta? La vamos a activar a lo que es la maquinaria, ¿sí? Porque se considera un gasto necesario por el cual tiene que ser activado a lo que es mi activo de maquinarias. Entonces, tenemos maquinarias por el valor que yo saqué, que es el neto, ¿sí? Por eso hice todo este cálculo. Este es el precio neto de la maquinaria, ¿sí? Incluye, le sacamos los intereses, digamos, y le adicionamos el neto también de los fletes, ¿sí? Y este sería el valor al cual debe ingresar la maquinaria en la empresa. ¿Se entiende esto? Entonces sabemos que maquinaria va a ir por ese valor, ¿sí? Luego tenemos el IVA que teníamos que segregar, que es va a ser por el total, ¿sí? Acá yo saqué el total del IVA. Entonces ajustamos también lo que es el IVA. Y nos quedan los intereses, ¿sí? Que el total del interés era este. Pero tenemos que esta compra se hizo el 30 de noviembre, por lo cual vamos a tener intereses devengados
en todo diciembre y a devengar lo que quedaría de enero y febrero, porque son 90 días en total. ¿Sí? Entonces, por un lado, discriminamos lo que son los intereses a devengar, un mes que pasó de la compra, y lo hacemos con esta fórmula, ¿sí? El total de los intereses dividido el plazo total, que es de 90 días, por los 30 días que ya son devengados, me da un total de 1.342,18. Misma lógica para los intereses a devengar, ¿sí? El interés total dividido el plazo de 90 días por los 60 días que faltan a devengar. Y esto lo voy a reflejar en mi asiento de ajuste. Intereses pagados, intereses devengados, intereses a devengar por los importes que recién sacamos. A fletes de acarreo, esto porque ya lo incorporamos dentro de este valor de maquinaria. ¿Y qué otra cuenta me estaría faltando acá? En el práctico dice que se pagó con cheque de pago diferido. Por el total, entonces, que dijimos que sacamos acá, esto fue lo que pagó la empresa, ¿sí? Entonces va a ser a documentos a pagar por ese monto, ¿sí? Por este monto. Y si hicimos todo bien, esto nos tiene que cerrar en la misma, en el mismo importe, ¿no? Esto da un total de 43.850 y esto también. Así que está correcto, digamos. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Acá hacemos el mayor. No, profe, ninguna pregunta. Sí. Ahora en la planilla nos va a quedar un alta por este importe, por 32.213,12. Sí, que la empresa había omitido. Bien, el siguiente punto. Profe, Sí, una consulta nomás ahí en el IVA de 7.350. Si se puede posicionar ahí. sí. Ese se calculó sobre el valor. Ah, ok. Perfecto. Ajá. Bien, ahí está. Gracias. Se entiende porque acá la maquinaria contiene IVA y los intereses también que tienen IVA. ¿Sí? Es lo mismo Claro, hacer claro. esta suma por 0,21 y te va a dar lo mismo hacerlo por este monto. 35.000 por 0,21 te va a dar lo mismo porque esto ya tiene incluido, digamos, lo que son los intereses. Perfecto, gracias. Bien, seguimos con el siguiente. Dice, al analizar la documentación de compra de un rodado, usted observa que durante el mes de diciembre se adquirió un automóvil 0 kilómetro, única alta del ejercicio. El detalle es el siguiente. Precio de compra 26.500, flete 500, sellado de prenda 700, patente del ejercicio 250, accesorios incorporados 800. El valor de la compra y fletes incluyen IVA. ¿Sí? Si vamos a la planilla de la empresa, tenemos acá una alta de rodado y vemos que lo dieron de alta por 27.800. ¿Sí? Que en deducción, así viendo los cálculos, podemos decir que lo que incorporó la empresa o lo que activó al rodado fue el precio de compra, el flete y los accesorios. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos que analizar como auditores es si la empresa hizo bien esta contabilización, si no le faltó algunos componentes a activar a este rodado, y el tema acá del IVA, por ejemplo. Acá dice el valor de compra y flete incluyen IVA. Esto no puede quedar así. Se debe segregar el IVA. ¿Sí? Tiene que ir neto de impuesto.
Entonces, así a simple vista, ¿ustedes piensan que está bien? ¿Incorporarían algo más? ¿Activarían algo más a la cuenta, digamos? Prenda, profe. La prenda. Eso es... Yo en principio, Es gasto necesario para tener vamos a partir el... por qué se entiende sellado de prenda. ¿Qué entienden ustedes por sellado de prenda? Si es una tasa para que te habiliten la prenda, concuerdo con el compañero. Si es la prenda como tal, no. Claro. Acá entendemos que la empresa hizo este asiento, ¿no? Activó rodado por 27.800, esto lo sabemos por el anexo de la planilla. Patente lo puso como gasto. Incluiría... Profe, patente no podría ser gasto necesario porque vos necesitas la patente para usar el rodado. Perfecto, Valentina, sí, eso es lo que estamos analizando justamente. Entonces, acá también hay un error, ¿sí? La empresa lo contabilizó como gasto cuando debería ser un gasto necesario y activable a nuestro rodado, ¿sí? Entonces, ahí ya encontramos un componente más que adicionar, digamos, a este activo rodados, ¿sí? Y el sellado de la prenda... yo lo entiendo más como que es un gasto más financiero, ¿sí? No tanto un gasto necesario. Porque un sellado de prenda, la empresa tuvo que pedir un préstamo a un banco, a una entidad financiera, ¿sí? Y este banco le pidió una garantía, y la empresa que hizo prendó el rodado, ¿sí? Si la empresa me dice que era necesaria esa deuda para obtener el bien, para obtener el rodado, entonces sí se lo podría incorporar como gasto necesario. Pero si no, tranquilamente lo pudo haber pagado en efectivo. ¿Se entiende? No es que tuvo que darse necesariamente la deuda para adquirir el bien. ¿Se entiende esta lógica? Es criterio entonces de Claro, es la criterio... empresa. No, es criterio también porque nosotros como contadores sabemos qué es un gasto necesario. Sí. Ahora, si la empresa me quiere discutir y decir, yo lo considero como gasto necesario, y bueno, en ese caso, como decíamos, respetamos por ahí lo que dice la empresa y siempre siempre en cuanto para nosotros tenga una lógica, ¿no? Bueno, se lo podría considerar como gasto necesario. Pero yo en principio lo entiendo que es como un gasto del mismo préstamo que pidió la empresa. ¿Sí? Voy a decir una cosita nomás ahí, Mayra, Sí. te interrumpo. Para estas cuestiones así que a veces decimos, bueno, el auditor puede tener un criterio, la empresa otro criterio, siempre hay que analizar la materialidad, que es considerar si el gasto es significativo o no es significativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al principio habíamos hablado de la importancia relativa planeada y de la materialidad. Si decimos... no, es un gasto menor, no es significativo, no importa si la empresa lo activó o no lo activó, ¿sí? Pero si es un monto muy importante, ¿sí? Sobre todo en relación, haciendo la relación con el total del rodado, entonces, bueno, ahí tenemos que tratar de defender nuestra postura o hacer una salvedad. Muchas gracias, Paulina. Bueno, les decía entonces, como la empresa ya lo contabilizó como un gasto aparte, yo lo dejaría así, a mi criterio, ¿sí? Porque como les digo, entiendo que es más relacionado con un gasto del préstamo que se pidió, ¿sí? Bueno, aclarando esto, vamos... acá tenemos los datos que tiene el práctico, ¿sí? Acá le aclaré, el rodado contiene IVA, el valor del rodado de 26.500, esto contiene IVA, el flete me decía que también contenía IVA, y acá los detalles que también me muestra y vamos a ver cuáles activamos y cuáles no. ¿Sí? Vamos a primero netear aquellos que tienen IVA. ¿Sí? El cálculo siempre es el mismo, 26.500 dividido 1,21, llego al neto, saco el IVA por la diferencia o por 0,21,
y el total. ¿Sí? Entonces dijimos qué valores íbamos a activar. ¿Sí? Decíamos que accesorios incorporados la empresa ya lo tenía activado. ¿Sí? Este es lo que la empresa contabilizó, 27.800. ¿Sí? Tiene activado el total de rodado, el valor del rodado junto con IVA, fletes y el accesorio incorporado. Lo del accesorio incorporado, como auditores tenemos que ver que cumpla, ¿no?, con los requisitos de la norma para que sea considerado activable. ¿Sí? Vamos a considerar que sí. Aumenta el valor del bien, aumenta su vida útil, y vamos a considerar que este accesorio que se incorporó cumple con esas condiciones, ¿sí? Y por lo tanto decimos que son activables. Bien. Por un lado el IVA, ya lo discriminamos. Ahora, ¿qué vamos a adicionar acá al valor del rodado? ¿Qué consideramos que tiene que ser gastos necesarios? Yo consideraría la patente, como dijo Valentina, ¿sí? El accesorio incorporado, y como les dije, el sellado de prenda yo no lo consideraría, lo dejaría como la empresa lo contabilizó, así en gastos. ¿Sí? Entonces sumamos todos estos valores, ¿sí? Sumamos el valor del rodado al contado neto de lo que es IVA, ¿sí? El gasto necesario de flete neto también de IVA, el valor de la patente y el accesorio incorporado, ¿sí? Eso me da un total de 23.364. Y es como debería en realidad quedar haberse incorporado este rodado. Entonces, si la empresa contabilizó o lo activó por 27.800 y nosotros decimos que es 23.364,5, ¿cuáles son las diferencias? Por un lado, lo que hicimos fue discriminamos el IVA, ¿no? Y acá está el total. Discriminamos el IVA por un lado, lo cual va a restar, digamos, al valor que ya tiene contabilizado la empresa, porque la empresa lo contabilizó con el IVA agregado, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es segregarlo, sacarlo, ¿sí? Entonces lo restamos. Y por otro lado, agregamos patente como gastos necesarios, ¿sí? Que la empresa no lo tuvo en cuenta, ¿sí? Y nosotros, como sabemos que es un gasto necesario, entonces lo incluimos. Ahora vamos a hacer el ajuste. ¿Cómo ajustarían ustedes? ¿Qué asiento proponen? Primero vamos a adicionar lo que sería la patente como gasto necesario. Decimos que sube el valor del rodado. Lo que hicimos fue, por otro lado, discriminar el IVA, ¿sí? Que fue el que calculamos acá en este total, el IVA. A rodado, y lo damos de baja por justamente este IVA que la empresa no segregó, ¿sí? Por este mismo IVA. ¿Y contra qué otra cuenta acá? Porque acá no me cierra. Contra patente. Gastos de patente. Contra gasto de patente, sí. Bien. Sí, porque entendemos que la empresa había hecho este asiento, ¿no? Entonces lo que hacemos es adicionar este gasto necesario y activamos al rodado. ¿Se entendió esto? Vamos con el siguiente entonces. El siguiente me dice, el 20 de junio del 2018 se vende un rodado cuyo valor de origen es de 24.000.
adquirido el 15 de junio del 2017, es decir, el ejercicio anterior. El precio de venta es de 20.000, incluye IVA. Otra vez tenemos este problemita con el IVA con la empresa, cobrándose el mismo al contado. Si nosotros vemos la planilla, esta planilla, acá vemos una baja del rodado por 20.000. ¿Qué consideran ustedes? ¿Esto está bien? El valor de origen del rodado es de 24. Y el precio de venta lo vende a 20.000. La empresa dio de baja por 20.000. ¿Está bien o está mal? No, profe. No está bien. Así que, ¿por qué no está bien? En este Y caso, porque tiene que dar de baja el valor residual de rodados. se tiene que dar de bajar por el valor de origen. Es decir, a mí, en mi mayor, sí. En mi mayor a mí no me puede quedar, yo tengo el mayor de rodados por 24.000 y lo doy de baja por 20. Me va a quedar un remanente ahí de 4.000 pesos. Se tiene que dar de baja por el valor de origen. Sí, no me puede quedar. Si yo di de baja mi rodado, lo tengo que dar de baja por el valor que yo lo tenía contabilizado. Esto es lo que le explicaba. En el mayor me va a quedar acá una diferencia de 4.000, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí ya podemos ver qué diferencia surge, ¿sí? La empresa lo dio de baja por 20.000, según el auditor debe darse de baja por 24.000 por su valor de origen, ¿sí? Lo mismo que las amortizaciones del rodado me tiene que quedar saldada, digamos, ¿sí? No me puede quedar un importe, hay que dar de baja también esa amortización acumulada. Bien, acá yo lo que hice fue copiar los datos del práctico para tenerlo un poco más a mano. Y lo que entendemos, el asiento que hizo la empresa este día de la venta del rodado, que es el 20 de junio, es que la empresa simplemente contabilizó caja a rodado. ¿Sí? Como decíamos en la clase pasada, Paulina decía que nosotros como auditores reconocemos, ¿sí? Cada vez que hay una venta vamos a tener un resultado, ¿sí? Entonces, y si se da de baja también un bien de uso, vamos a tener también la contrapartida de las amortizaciones acumuladas. Entonces son todas esas cuestiones que tenemos que ver al momento de que se realiza una baja. Bueno, en principio siempre suponemos, ¿no? Que si no tenemos por ahí en el práctico no nos dice, suponemos qué hizo la empresa para entender y ver también qué debemos ajustar como auditores. Entonces, valor de origen 24.000, el precio de venta y incluye IVA. Vamos por parte. Ya tenemos la diferencia que dijimos 4.000, es decir, acá yo ya sé que tengo que dar de baja rodado, o sea, ajustarlo en 4.000 para que esto me quede en cero, para que mi mayor de rodado me quede en cero. Es correcto, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuánto valía el bien al momento de la compra, ¿sí? Porque si bien el valor de origen fue de 24.000, se adquirió el ejercicio anterior, hay un año ahí de amortización, ¿sí? Entonces lo que hacemos es sacar su valor residual, que sería el valor de origen menos su amortización acumulada, teniendo en cuenta que el criterio que utiliza la empresa es criterio de año de alta, es decir, que el año en que se incorpora se amortiza y no se amortiza el año de baja, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta que hay que amortizar un solo año. Y al final del práctico me tira el coeficiente de la amortización, eso nos da como dato. 20% para rodados, para calcular la amortización. Y acá me dice el criterio año de alta, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esos datos, lo que hacemos es al valor de origen por 0,20, que es el porcentaje en el cual se amortiza, ¿sí? Me va a dar 19.200. Bien, 19.200 es el valor residual al momento de la venta, ¿sí?
Ahora dijimos que este precio contiene IVA, lo que pasamos a proceder es a netearlo. ¿Sí? Se vendió por 20.000. El precio neto dividido 1,21 y me da un IVA por 3.471,7. Ahora bien, si yo el rodado de la empresa valía 19.200 y la empresa lo vendió en realidad por un precio neto de 16.500, ¿la empresa ganó o perdió con esa venta? Perdió. Perdió. Perdió porque vendió por debajo de lo que en realidad valía el bien. Entonces ahí es que obtenemos lo que es el resultado por la venta de este bien de uso. ¿Sí? Y vamos a ver que el resultado va a ser de 2.671,07 negativo. ¿Sí? Si es un resultado negativo, ¿cómo empezaríamos entonces este ajuste? Por otro lado, yo le voy a... la amortización acumulada acá, nomás le hice el mayor del año anterior, esto es lo que teníamos, ¿sí? Y esto me tiene que quedar saldado de alguna manera cuando hagamos el ajuste, ¿sí? Entonces decimos que tenemos un resultado negativo por esa venta, por lo cual vamos a contabilizarlo. Resultado por venta en el debe porque es un resultado negativo. Damos de baja la cuenta amortización acumulada por 4.800. El IVA nuevamente lo discriminamos por este monto que calculamos acá. ¿Sí? Acá calculamos el IVA. Y la diferencia de 4.000, que eso nos va a permitir saldar la cuenta, o sea que la cuenta esta de rodados quede en cero, ¿sí? Vamos al mayor. Y acá este 4.000 corresponde a este que dimos de baja por la diferencia. Y a su vez también la amortización acumulada de rodados, ¿sí? Porque ya no va a estar más regularizando esta cuenta. Se salda. ¿Se entendió? Bien. Sí, profe, por mí sí. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, una vez que hicimos todos los ajustes, disculpen chicos, ¿ustedes hasta qué hora tienen clase después, no? ¿Sí? ¿No? No, profe. Bueno, entonces me quedo tranquila porque... Métale hasta las 12 de la noche, estamos. Ah, bien. Hacemos todos los que quedan de bienes de uso, todos los prácticos. Bueno, una vez que hicimos todos estos ajustes, por último vamos a amortizar, ¿sí? Vamos a hacer la amortización. Acá haciendo lo que se llama un recálculo matemático, así como auditores, si nos dan una planilla así, a simple vista lo que uno hace, ¿no? Es multiplicar este saldo al cierre por el coeficiente que me tira acá abajo, ¿no? Edificio por 2%, rodado por 20, maquinarias por 5. Y comprobamos que estén bien calculados, porque acá ya me tira ya, ¿no?
la amortización de edificios es de tanto, maquinarias de tanto. Entonces nosotros así a simple vista podemos hacer como un recálculo matemático. ¿Sí? Acá le puse. Este es el asiento que hizo la empresa. ¿Sí? Ya lo tenía registrado. Que dijimos ya que esto, amortizaciones acumuladas a esto, es un error que lo tenemos que corregir. Acá yo hice el recálculo que le estaba mencionando. ¿Sí? Esta es la planilla que hizo la empresa. Yo lo que le agregué acá es amortización del ejercicio y los correspondientes coeficientes de cada uno. ¿Sí? Y lo que hago es saldo al cierre por el coeficiente 8.764. Me voy al asiento que hizo la empresa, 8.764. Está correcto, digamos. Lo mismo con maquinarias. Lo mismo con rodado. Y acá ya vemos que la empresa tuvo un error de cálculo matemático ya con rodados. Fíjense que acá en la planilla es de 16.560 según los datos que tiene, o sea, según los números que tiene la empresa, 16.560, y acá en rodados lo contabilizó en realidad por 15.760. Entonces ahí ya vemos como un error. Bueno, como hicimos ajustes, ¿no? Dimos de alta maquinaria, que la empresa no lo tenía dado de alta. Ajustamos lo que era el alta del rodado, ¿sí? Que lo había contabilizado por un incorrecto valor. Y también la baja del rodado, ¿sí? Entonces hacemos como una planilla ajustando todos esos valores, ¿sí? Terreno me va a quedar igual. Edificio me queda lo mismo y la amortización estaba correcta, así que eso está bien. Maquinarias, acá incorporamos la maquinaria que hicimos al principio, acá en nuestro mayor de maquinaria, ¿sí? Este valor del rodado, fíjense que está acá, se me pasó. Manera va a quedar nuestro mayor de rodados y el saldo es de 23.364,5. Entonces vamos a nuestra planilla y ajustamos eso, la baja que le hicimos recién, y esto nos va a ir modificando el saldo al cierre, ¿no? ¿Sí? Por los diferentes ajustes que realizamos. Entonces volvemos a hacer la amortización, digamos, por el saldo nuevo al cierre, o ajustado si se quiere llamar, por el coeficiente que la empresa lo amortiza, y nos va a tirar ya un monto diferente, ¿sí? Que esto también hay que ajustar. Otra cosita que nos decía el práctico en cuanto a muebles y útiles es que dice: en el ejercicio anterior finalizó la vida útil de algunos escritorios y sillas cuyo valor de origen era de 950. No existen otros bienes cuya vida útil hayan finalizado. Estos 950, para no prestar a confusión, no es los mismos 950, esto la profe lo había explicado, que están acá en alta, ¿sí? Supongan que estos 950 de alta en este ejercicio, no sé, fueron por estantes, ¿sí? Y los 950 que nos aclara acá abajo son de escritorios y sillas que ya terminaron su vida útil en el ejercicio anterior. Entonces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de amortizar, para los fines de amortizar, es no sacarlo, digamos, para no seguir amortizando. No se puede amortizar más porque ya culminó su vida útil. ¿Se entiende esto?
Entonces lo que hacemos, como dice que es del ejercicio anterior, lo que ajustamos acá a fines de hacer la amortización, porque en ningún momento me dice que se dieron de baja esos sillas y escritorios, siguen estando en la empresa, van a estar por un valor residual 0, pero en ningún momento me dice que se dieron de baja, ¿sí? Esas escritorios y sillas siguen estando ahí. Entonces, a fines de amortizar, ¿sí? Yo voy a tener que restar simplemente del saldo de apertura o saldo al inicio, ¿sí? De estos 7.050 le voy a restar esos 9.50 que yo ya sé que terminó la vida útil y no lo puedo seguir amortizando. Recién vimos que es un factor de riesgo y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces lo resto y mi saldo al cierre sería el saldo de apertura más las altas menos la baja, que bueno, en este caso no las tengo, me da un total al cierre de 7.050. ¿Sí? Y amortizando. Ay, se me fue. Después vamos a dar este práctico. O sea que me dieron tiempo hasta las 12. Les decía acá. Amortizamos este saldo al cierre por el porcentaje, por el coeficiente respecto a los muebles y útiles. Y me da 352,50, que ya vemos la diferencia, ¿sí? Entre este, en el rodado también, ¿sí? Y en maquinarias. Edificios, sigue por lo mismo. Bueno, lo más fácil de hacer acá es dar vuelta a todo este asiento, ¿sí? Porque la empresa ya hizo las amortizaciones de sus bienes de uso. Sí, lo más fácil es, así como está, invertirlo el asiento y hacer todo de nuevo. También se puede, si se quiere, ¿no? Hacemos el ajuste por la diferencia. Pero lo más práctico es dar de vuelta todo y volver a contabilizarlo por los montos correctos. ¿Sí? Profe, y el caso, por ejemplo, de edificios que sí está bien amortizado, igual tendríamos que dar vuelta para que no vaya amortización acumulada general. Claro, por eso les decía, lo más práctico en este caso es dar vuelta todo el asiento, ¿sí? Y hacerlo de manera correcta, nuevamente. Si no, podría sacar por la diferencia. Bien, entonces, como les dije, damos vuelta todo el asiento que hizo la empresa. Y ahora sí, vamos, como les dije, esta cuenta amortización del ejercicio, que es un resultado negativo, sí se puede generalizar, porque lo importante es reconocer ese resultado negativo. Y sí vamos a ir desglosando, digamos, lo que es amortización acumulada de edificio. Sí, por el importa. Amortización acumulada de rodados. El nuevo ajuste que hicimos ahí. Y amortización acumulada de bienes y útiles por el 352. Y ahí nos quedaría de manera correcta, digamos, con los debidos ajustes que realizamos, la amortización del ejercicio. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que vuelva a mostrar algo?
¿Puede volver a mostrar, profe, el último asiento, por favor? Ahí. ¿Está? Bueno, dejo de compartir, si no hay más dudas. ¿Cómo se deja de compartir acá? Acá. Bueno chicos, ¿qué hacemos? ¿Extendemos hasta las 12? ¿Pusieron todos presentes? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces nos veríamos